electrificación, pero por otro lado la renovación del parque. Por eso nosotros desde Faconauto hemos estado trabajando con todas las comunidades autónomas. Más de 6 comunidades autónomas han puesto planes autonómicos de renovación bajo una perspectiva de neutralidad tecnológica, es decir, utilizar todas las tecnologías, y ahora vamos hacia la mayor. Vamos a intentar desarrollar un plan nacional de renovación que esté construido bajo el enfoque de la neutralidad tecnológica, como te digo, utilizando todas las tecnologías, porque en la carrera a la descarbonización solamente con la electrificación no va a ser posible. Y los objetivos que tenemos para el año 2030 y 2035, si no hacemos nada y si no hacemos una nueva pensada, por supuesto, embajadores siempre de la electrificación, porque nosotros somos concesionarios y vamos a vender lo que el cliente necesita y lo que también el fabricante nos pone en nuestras manos, no va a ser posible. Sí, porque vosotros estáis en medio. Nosotros somos la última parte de la cadena de la cadena de valor del automóvil, pero creo que, sinceramente, siendo a lo mejor un poco inmodestos, somos la más importante, porque es la que de alguna manera conecta la fabricación con las necesidades del cliente. Al que va a preguntar el cliente es a vosotros. Por supuesto, y nosotros tenemos que hacer de consultores y trasladarle cuál es la mejor opción de movilidad y cuál es la mejor tipo de energía que va a necesitar para esa movilidad. Pues vamos con esa carta y con esos objetivos, José Ignacio, porque nos encontramos hace algunas semanas con esa carta de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles que enviaba a Bruselas, enviaba a la Comisión con esas preocupaciones, esas dudas, esa presión a la que se ven sometidos. Es una incertidumbre que también cotiza en bolsa. Y hemos visto que no está siendo unos meses muy favorables, desgraciadamente, para el sector. Se sumaba esa carta a una alerta que mandaban desde Mercedes, pleno mes de agosto, el consejero delegado diciendo, ojo, corremos el riesgo de que el sector en Europa colapse, que eran unas palabras como muy duras, pero lo decía así abiertamente. ¿Qué es lo que refleja esa carta? ¿Qué es lo que se pide desde el sector a Bruselas? Yo creo que la carta pone de manifiesto lo que ya a finales del año pasado decíamos, es decir, si teníamos que cumplir los objetivos de descarbonización de CO2 del año 2025, nos podíamos encontrar, y Faconauto lo dijimos en la rueda de prensa con la que finalizábamos el año, de una manera muy, muy visual. O vendíamos 165.000 vehículos más en España, eléctricos puros, cero emisiones, o tendríamos que dejar de vender 187.000 vehículos de combustión. Es decir, o dabas un salto cualitativo y cuantitativo muy importante, o debíamos dejar de vender combustión, porque las multas a las que se enfrentaban los fabricantes son absolutamente millonarias. Estábamos hablando de 12.000 millones de euros. Eso, por un lado, al final se resolvió en marzo del 2025 con la presentación del Plan Europeo para el Automóvil, que lo que hizo no fue rebajar los objetivos, sino trasladarlos de una manera, en lugar de anual, trianual. Es decir, el cómputo de los objetivos de emisiones, en lugar de hacerlo 2025, 2026, 2027, lo llevábamos hasta el 2027, con lo cual podrías no cumplirlo en el año 2025 y hacer un esfuerzo mayor en el 2026 o 2027. Diferido, ¿no? Efectivamente. Se trata de alguna manera de reprogramar esos objetivos, pero no bajarlos. ¿Qué es lo que está diciendo la carta? No llegamos. No llegamos, y por primera vez, y nos da bastante satisfacción, que ACEA y Celepa digan lo mismo que estamos diciendo nosotros. Utilicemos todas las tecnologías, tengamos la neutralidad tecnológica, que la tenemos en nuestras manos, para poner en marcha esa descarbonización. Y eso creo que lo están trasladando. El día 12 de septiembre se reúnen con la Comisión Europea, y creo que es un momento realmente importante, no solamente por un tema de demanda, es que también se está en juego toda la cadena de valor. Estamos hablando de 12 millones de empleos de toda la cadena de valor, tanto directo como indirecto. Los que teníamos unos cuantos años en los años 80 y la reconversión industrial, Rubén, ríete de la reconversión industrial, de lo que supone esto. Claro. Entonces, estamos en un contexto también internacional muy complejo, y la industria europea necesita tener donde sujetarse y donde tener un crecimiento sólido que permita desarrollar esos objetivos con competitividad y con solvencia económica. Si no, no va a ser posible. Lo que teme el sector es que a tiempo, con esos plazos que ha dado Bruselas, no llegamos, que son demasiado ambiciosos, y la esperanza, José Ignacio, es que en esa reunión del día 12 que nos comentaba ahora, pues se llegue a un acuerdo. No sé cuánto optimistas son
sois vosotros ahora mismo? Es complicado saberlo. Yo creo que nos gustaría saber, o sea, nos gustaría que la Comisión Europea entienda que este sector ha hecho sus deberes, que los fabricantes han hecho inversiones multimillonarias, que los concesionarios, es decir, esa última cadena, ese último eslabón de la cadena, también hemos hecho inversiones millonarias. Estamos hablando de que los concesionarios en España han invertido más de 500 millones de euros en electrificación, en digitalización, en eficiencia energética. En cada concesionario hay de media de 3 a 5 puntos de recarga, es decir, todos nos hemos puesto las pilas para ponerlo en marcha. Y ahora lo que nos hace falta es que también la Administración atienda y no penalice a un sector que ha trabajado muchísimo, y además la propia Carta lo dice, no solamente en la eficiencia del vehículo, sino desde el momento de la fabricación, que también tendría que tenerse en cuenta. Hemos trabajado mucho en esto y ahora lo que nos hace falta es que la Administración esté a la misma altura. Porque corremos el riesgo, es un sector muy importante para lo que supone el tejido industrial, el tejido productivo, la economía europea, y con esas regulaciones, es exceso de presión, no sé si corremos el riesgo de dejar de ser competitivos. Sí, totalmente. Frente a China, Estados Unidos o similares. Como te decía, el plan europeo para la industria del automóvil lo dejaba muy claro. O sea, decía, necesitamos un plan holístico, necesitamos un plan global para salvar, digamos, pues la industria que es la gallina de los huevos de oro, que es la industria del automóvil. Pero lo que la Carta también un poco manifiesta es, está muy bien ese plan europeo para el automóvil, pero ahora hay que bajarlo, hay que aterrizarlo, hay que empezar a poner medidas concretas y que solamente nos quedemos en que, bueno, pues los objetivos del año 2025 los vamos a computar de manera trianual y tal, está muy bien, pero necesitamos mucho más. Necesitamos competencia industrial, necesitamos autonomía industrial. Estamos muy dependientes, por ejemplo, en el tema de baterías, con el tema de Asia. En definitiva, tenemos que salvar la industria entre todos porque es la propia competitividad y la propia innovación de la Unión Europea la que está en juego. Por ir terminando esta charla, esta entrevista con el director general de Facunauto, preguntarte, José Ignacio, por la situación en España. Conocíamos ayer ese dato de matriculaciones de turismos, un más 17% en el mes de agosto. Gracias sobre todo a que, ¿cómo valoran ese dato? ¿Cómo va el año en general para las matriculaciones en España? ¿Cómo van las ventas? El año en España, comparado con Europa, va fenomenal. ¿Sí? Sí. Mientras que otros mercados están cayendo en torno al 7%, pues como tú acabas de decir, pues estamos creciendo un 14%, un 17% en agosto y un 14% en el acumulado. El mercado del vehículo electrificado pues va razonablemente bien. Comparado con el año pasado, pues va muy bien. Estamos en torno al 18% de electrificación, teniendo en cuenta vehículos eléctricos puros y vehículos híbridos enchufables. Pero tenemos también... Calculamos que estaremos en torno al 1.100.000 vehículos cuando acabe el año. Se debe básicamente, desde nuestro punto de vista, en el plan Reinicia Auto Plus de la Comunidad Valenciana, que desgraciadamente pues, ha habido que poner en marcha por la catástrofe, y a los planes regionales de renovación que hemos puesto en marcha y que hemos intentado pues, colaborar con todas las comunidades autónomas, Galicia, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Valencia, la propia Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, poniendo planes de renovación, como te decía antes, enfocados desde neutralidad tecnológica. Todo vale siempre que rebajemos emisiones. No nos podemos olvidar de que España es un mercado con una antigüedad media de 15 años y eso afecta no solamente a la demanda, sino también un tema muy importante a la seguridad vial. Entonces, yo creo que esa composición entre el desarrollo del Plan de Valencia y el de los planes autonómicos de renovación han hecho que el mercado esté creciendo muy por encima y de manera potente. No obstante, en el tema de la electrificación nos preocupa mucho qué es lo que va a pasar con el tema del MOVES 3. En todas las comunidades autónomas ya los fondos están muy próximos a agotarse y ya hemos trasladado esa inquietud a la Administración Central diciendo que necesitamos seguir avanzando y poniendo presupuestos y recursos en la electrificación porque si no se va a producir un parón. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha agotado
agotado los fondos, el País Vasco, Cataluña, con lo cual, si no somos capaces de reeditar ayudas para la electrificación y dar ese impulso que no solamente pasa en España, sino también en Europa, que lo está reclamando la propia Asociación de Constructores, va a ser muy difícil que ese impulso que hemos puesto en el primer semestre del año continúe. Por terminar con la última, que me queda un minuto y medio. Nos queda un minuto y medio, José Ignacio. Si se cierra el año con ese 1,1 millones, ¿no? Decía estamos en torno al 1.100.000 de vehículos vendidos. ¿Qué nota sería para ponerle el año? No sé si es una cifra normal para un mercado español, que nos podemos dar por satisfechos, o le ponemos un bien alto, un notable. Vamos a ponerle un notable, pero no nos olvidemos, en el año 2019 estábamos vendiendo 1.258.000 vehículos. Todavía nos queda un recorrido importante para llegar al momento prepandémico, y no nos olvidemos, este país necesita 1.200.000 vehículos de mercado para que toda la cadena de valor, para que todos los trabajadores, los 76.000 de los fabricantes, los 153.000 de los concesionarios, sigan teniendo un puesto sólido como el que genera la automoción. Pues a ver si tenemos un poquito de certidumbre, tenemos novedades en esta cita de la semana que viene, que el cliente, que al final es el que tiene que comprar para llegar a ese 1.250.000 vehículos, tenga un poquito la cosa más clara. Don José Ignacio Moya, director general de Faconauto, ha sido un placer tenerte por aquí en este primer espacio de hidrógeno, hablando del hidrógeno, la automoción y otras muchas más cosas muy interesantes. Pues a vuestra disposición, y muchísimas gracias por parte de Faconauto por invitarme. Gracias, José Ignacio. Nos quedan 4 minutitos para llegar a las 12 del mediodía. Hasta aquí H2 Intereconomía de hoy, hasta aquí Capital Intereconomía. Enseguida llega Blanca del Tronco con las noticias y después Rafa Jiménez con una media sesión. Hasta mañana a las 7. Adiós. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Una de las curiosidades de la bolsa es el efecto Tom Sawyer, que consiste en analizar los resultados de tal manera que nos fijemos en si han sido mejor de lo esperados, independientemente de la cantidad de beneficio. Si han sorprendido para bien, es razón suficiente para que los inversores se den un baño en la bolsa. A este fenómeno se le ha conocido como el efecto Tom Sawyer. Recordemos cómo en la famosa película El pequeño Tom convencía a sus amigos para que le ayudaran a pintar una valla, trabajo que le había puesto como castigo, haciéndoles creer que no solo era aburrido hacerlo, sino que era un honor y deberían incluso pagarle por hacerlo. Se trata de cómo la reacción de una persona ante un dato, como es el caso de los resultados empresariales, está condicionada a la información que se le haya suministrado previamente. Es decir, no somos capaces de analizar datos objetivamente, sino que valoraremos la información en función de las expectativas que tenían previamente. Este comportamiento responde a la economía conductual. El factor psicológico juega un importante papel también en la economía y en los mercados. Cuando sale un dato, sea el IPC o los resultados de Apple, será considerado bueno o malo en función de las expectativas que por el valor del dato en sí. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Radio Intereconomía. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía.
¿Are you in para descubrir al ganador del coche eléctrico mundial? ¿Disfrutar del nuevo Inster? ¿Conducir el suburbano 100% eléctrico de Hyundai? ¿Descubrir sus 518 kilómetros de autonomía en ciudad y conocer su asombroso espacio interior? En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Son las 12 de la mañana, a las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. La inflación en la zona del euro se incrementó 0,1 en agosto respecto al mes anterior hasta alcanzar una tasa interanual del 2,1%. Los alimentos frescos fueron la categoría con mayor aumento de los precios, 0,1 más, seguida de los servicios, los alimentos procesados, el alcohol y el tabaco. Por el contrario, la energía ha sido el único componente negativo con respecto a la inflación subyacente, que es la referencia para el Banco Central Europeo en sus decisiones de política